¿Qué tal, gente? Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a su podcast Conecta. Mi nombre es Álvaro Hernández y el día de hoy estamos aquí en la ciudad de Tijuana, en el estudio. En esta ocasión tenemos el privilegio de poder tener a un invitado muy especial aquí con nosotros. Ya había tratado, ¿verdad?, de poder tenerte aquí con nosotros y platicar un poco y conocerte más, pero no se había dado, pero pues yo creo que aún en esto, pues son los tiempos correctos también. Y pues es un gusto tenerte aquí. No sé si pudieras presentarte y saludarnos para comenzar. Sí, no, pues Álvaro, gracias por la oportunidad, ¿no? Y ya se dio el tiempo. Sí, Y pues soy Horacio, Horacio Ortega, soy tijuanense, de familia sonorense. Tengo una bella esposa, se llama Jill, y una niña Mar. Y pues actualmente estoy sirviendo en una congregación, ahí es mi chamba. Soy psicólogo clínico y trabajo, pues le ayudo al pastor, ¿no? Soy el ayudante del pastor. sí, ¿Y qué más? Pues me encanta la playa, me encantan los espacios abiertos, el rancho, la moto, bicicletas, de todo lo que sí. sea de vagancia. Andar afuera. Me gusta trabajar con gente, pero igual en mis tiempos libres me gusta estar solo, ¿no? O sea, no con mucha gente. Sí. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invertir de tu tiempo y pues creer en esto que estamos haciendo, que solamente es pues para poder introducir un poco de contenido acerca de Dios en las redes sociales. Y bueno, ahorita que comentabas de tu hija, me acuerdo de una anécdota que comentaste, platicaste en la alianza, que fue ahí. Se me hace chistoso decir que a pesar de que sabía quién eras por tantos años, lo que has servido, ¿no? Con lo que has hecho con los jóvenes y todo. La primera vez que te vi fue ahí en persona, fue ahí en la Alianza de Jóvenes, Alianza Juvenil. Y me acordé ahorita comentaste que de tu hija, me acordé de una anécdota muy chistosa. Pero bueno, no, ahorita no te voy a hacer que la platiques ahorita, pero sí me acordé, muy chistosa esa anécdota de algo. Bueno, al rato a ver si sale que la cuentes. Pues de una vez, ya Bueno, pues me quedé para romper quemando, el hielo, me bueno, quedé quemando cinta de... para romper el hielo está bien. Eh, Fue una ocasión en la que comentaste que tu niña entró al cuarto donde estaban todos Ah, tus juguetes. sí, ya que nos agarró acá Sí, sí, pegando el salto del tigre, sí. ¿no? Y lo comentaste por hablar, como a estar hablándole verdad a los niños, Claro, ¿no? el Sí, diseño original de sí, Dios. Nosotros hablamos de sexualidad en la casa con mi hija y ella sabe, ¿no? O sea, no tengo que entrar en detalles explícitos ni nada con ella, pero sí, sí nos gusta mucho poder marcar, ¿no? La identidad como hombre y como mujer, mi esposa. Y ella sabe que detrás de la puerta, papá y mamá pueden estar abrazándose y desnudos y se pueden bañar juntos y sí. cosas así, ¿no? Entonces sí, ya me acordé de la anécdota. Nos acaba de pasar esa vez. Es la Sí, única sí. vez que nos ha pasado. Ok. Pues no sé por qué no la platicas de una vez. Sí, Bueno, estábamos en intimidad mi esposa y yo, sí, y de repente se abrió la puerta, ¿no? Y ¡ah! No vio nada, la niña estaba todo oscuro, ¿no? sí. Pero sí, ¿qué están haciendo? Y yo le dije, ejercicio. Y ya mi esposa salió con ella. ¿Qué pasó? Ah, es que no puedo dormir. Y ya, se la llevó al cuarto, ¿no? Y ya al día siguiente mi niña me dijo, se están chiqueando, ¿verdad? Se están Sí, sí. besándose. Y pues esa fue la anécdota Sí, y sí, nosotros le dijimos, sí, nos estábamos chiqueando, nos estábamos amando, Dios nos hizo para, para eso, ¿no? sí, O sea, siempre es bueno, si tienes hijos o sobrinos o estás trabajando con niños, es bueno siempre, hasta los momentos más difíciles y vergonzosos, para enseñar propósito. sí. O sea, para enseñar propósito, para enseñar identidad, para enseñar destino. O sea, nosotros lo que hablamos, lo que declaramos a la siguiente generación, está causando destino. Sí. Entonces, claro, Dios, nos amamos íntimamente tu mamá y yo, ¿no? Entonces, esa fue la anécdota y Sí. aprovechamos para enseñar. Sí, sí, sí. Algo aprovechando que ya se platicó un poco de la, de la anécdota, comentabas también de que a veces como papás le cambiamos los nombres a las cosas, ¿no? Como, el pilín y cosas así, ¿no? Entonces dices que hasta
comentabas ese día también que hasta cierto punto eso afecta también a los Claro, niños, ¿no? ¿por qué el tabú? O sea, los temas tabú, ¿no? O sea, ¿por qué de repente hablar del pene en la iglesia Sí, o con tus hijos o decir pene, vagina, ¿no? Ya causa cierta incomodidad en algunos, ¿no? sí, Y de hecho hay una conferencia que damos mi esposa y yo con jóvenes y sobre sexualidad, ¿no? Y hacemos una dinámica, bien vulgar la dinámica. Les entregamos 3 cartulinas, dividimos el grupo en 3 y a una le decimos, pon todos los nombres que te sepas del pene. Y la otra cartulina, todos los nombres que te sepas de la vagina. Y sí, todos los nombres que te sepas del coito, o sea, de tener relaciones sexuales. sí. En una prepa rompieron récord, como 60 nombres del pene, así de que, ¿de dónde sacaron tantos, no? Entonces siempre hacemos esta dinámica de que el pirulín, que el palillo, que pues ya sabes, todos los Sí, nombres, ¿no? Igual la vagina, la papaya. Regularmente el de la mujer es como más comida, ¿no? tan- La concha, la papaya, el sí, sí, virote, sí, cosas así. Y en el coito pues que ponerle Jorge al niño y ah, matar el sí, chango y cosas así, sí, ¿no? sí, Después hacemos esta pregunta. ¿Cuántos nombres tiene la mano? ya, Ah, pues mano, Manuela, puño. ¿Cuántos nombres tiene la nariz? No, pues fosas y no me acuerdo qué otro, como chata, ¿no? regular, chato, o sea, Ya, regularmente son como 2, 3 nombres, sí, ¿no? sí, Tu pie, tus orejas, ¿cuántos nombres tienen? Entonces, ¿por qué? Partiendo desde esa primicia, ¿por qué tantos nombres a algo que es tan natural como el ojo, la nariz, la mano? O sea, sí, entonces, porque el enemigo ha torcido la sexualidad, y más sí, en la era del porno, ¿no? O sea, la sexualidad es algo divino, es algo puro, es algo santo, no nomás es físico, es espiritual también. sí, Entonces, toda esta mala información desde niño va creando un tabú, un morbo. Déjese ahí, déjese su cosita. sí, O sea, porque cuando me estoy agarrando la nariz no me dicen, déjate tu cosita. O sea, sí, sí, entonces vamos creando algo, ¿es sucio? No es santo, no es bíblico. O sea, se va creando esto. sí, Nosotros tenemos la oportunidad, y sobre todo ahorita, de enseñar el diseño original de Dios. Y si haces parado, pipí, si tu aparato reproductor está por fuera, eres hombre, tienes un pene y tienes testículos, ¿no? sí, Entonces, yo creo mucho en esto tan hermoso que es la sexualidad y lo espiritual que es. De hecho, la Biblia dice que el que se allega a una mujer deja algo de él en ella sí, y algo de ella en él. O sea, estamos hablando de un acto físico espiritual, porque son 2 almas, ¿no? Uniéndose. Entonces, qué bendición poder tener a tu esposa y ser fiel y mantenerte en ese punto de santidad, ¿no? sí, sí, Entonces, nosotros hablamos de eso en casa con mi niña y donde nos den chanza. Eh, estuvimos un grupo de pastores, ¿no? Hablando sobre esto, de la importancia de hablar de sexualidad en la iglesia y sobre todo el diseño original, ¿no? Porque sí, ahorita todos los papás tienen este pensamiento de, no, ¿para qué? ¿Para qué le hablas de esto? Pero los niños ya lo están hablando, ¿no? sí, Cada sí, vez sí, es más, la edad es más corta a su primera exposición a una imagen pornográfica. En nuestros tiempos, bueno, yo tengo 45, era de los 12, o sea, la adolescencia, una revista porno, pero ahora dentro de los hogares cristianos el primer contacto, el primer impacto con pornografía está dentro de los 5 a los 7 años. sí. Entonces tenemos muy poquito tiempo Ujú. para enseñar el diseño original. Sí, y se hace como que muy difícil en la actualidad. Yo soy papá ya, pero y estoy joven y a pesar de estar más actualizado, sí se hace un poquito difícil el poder sentirte con la libertad de hablar así los nombres tal como son, ¿no? Sí se hace un poquito difícil. Sí, y eso, te digo, es una cuestión que tenemos que romper. O Sí, sea, me invitaron a un congreso de hombres en California y compartí sobre sexualidad y Biblia. Fue mi primer tema, ¿no? sí, Y el pastor me dice, nadie en mi iglesia había hablado
de sexualidad y Biblia desde el púlpito, ¿no? Siempre acá que un taller, un Sí, salón, pero dice gracias, o sea, porque la Biblia no está en contra del sexo. sí, De hecho, yo tomé esta frase y el reto de Josh McDowell. Estuvimos en un seminario en Guanajuato compartiendo mi esposa y yo sobre cómo tratar la adicción a la pornografía. Y él compartió este tema de Biblia y sexualidad y me pasó sus notas y todo. Y él retaba, ¿no? Busquen en la Biblia un solo versículo que esté en contra del sexo y no lo van a hallar. sí, En la Biblia hay versículos que están en contra del mal uso del sexo, pero Dios está a favor del sexo. sí, Entonces, cuando yo oí esa frase de Josh McDowell, la tomé como parte de mi vida y les digo a los jóvenes, o sea, es tan hermoso, es tan santo en el diseño original, o sea, para el matrimonio entre hombre y mujer, que puedo estar oyendo alabanzas sí, y tener intimidad con mi esposa, porque no hay culpa, es un acto espiritual. Puedo estar orando. La otra vez mi esposa se reía porque le digo, estuve orando para poder satisfacerte, ¿no? O sea, sí, sí, entonces, no es nada sucio, pero el mundo no sabe, Satanás, acuérdate que Satanás vino a distorsionar, sí, a mentir, él es el padre de toda mentira, entonces él trajo esta idea del pecado, del sexo fuera del matrimonio, y por eso tantas culpas y por eso tantos mitos, ¿no? sí, Tantos tabú, ¿no? En cuestión de la Biblia y el sexo. sí, sí. No, sí, sí, muy cierto. Y pues gracias por platicarnos esta parte, ¿verdad? Empezamos por al revés, ¿no? Empezamos un poco Por más lo, con por lo por hardcore. lo hardcore, pero está bien. No, pues gracias. Y sí, muy cierto. En esta actualidad se necesita como romper eso para que pues también haya más libertad en los niños, en los adolescentes, ¿no? Que se llenan de... Tenemos que enseñar, o sea, retomando esto, ¿no? O sea, tenemos que enseñar el diseño original Sí, para que cuando se presente lo falso, nuestros niños, nuestra mm, generación de hijos puedan saber, eso es falso, eso es mentira. sí, O sea, ¿dónde se presenta el diseño original? En los hogares, ¿no? O sea, mi niña sabe que, que Dios la diseñó para que se casara con un hombre, ¿no? De hecho, tú le preguntas y su primera respuesta cuando le dices, ¿con quién te vas a casar? Con un hombre que ame a Dios, ¿no? O sea, mm, con un hombre que ame a Dios más que a mí. Y es una respuesta que ha escuchado, pero ella sabe que Dios la hizo para mujer, para disfrutar su sexualidad con un hombre. Tiene 9 años mi niña y tocamos estos temas, ¿no? sí, Entonces, es importante, entre más que por muchos años, y igual, si eres pastor de niños o de jóvenes o estás liderando en algún área de la iglesia, por muchos años la iglesia ha predicado lo que no se debe de hacer. O sea, hemos gastado mucha energía, recurso, tiempo en decir qué es el pecado. Y sí, es bueno, es parte de enseñar, pero es más impactante enseñar qué es lo que debo de hacer. ya, ¿Cuál es el diseño original? En la sexualidad, en las finanzas. Eso es pureza. Pureza, el concepto de pureza es que no esté contaminado con algo, ¿no? O sí, sea, este pan, la integridad es integral, es 100% de grano. sí, O extracto puro de olivo, o sea, este aceite que te venden de olivo que es puro, que no está mezclado de otras cosas. Entonces, nuestra pureza tiene que ver con vivir bajo el diseño original. Entonces, regularmente nos enfocamos mucho en enseñar lo falso, la mentira, el pecado. Y el pecado siempre se va a disfrazar de diferentes formas. sí, Pero la verdad nunca cambia. Es una sola verdad. sí, El principio bíblico nunca cambia. Es el mismo principio para las finanzas. O sea, es primero Dios. sí, En la sexualidad es primero Dios. En tu tiempo es primero Dios. O sea, entonces cuando nosotros enseñamos pureza, enseñamos el diseño original para que cuando viene la mentira,
estemos listos Sí. y digamos, eso es falso. Ya. O sea, tengo un amigo, un pastor, compañero mío ahí en Grupo Unidad, Israel, y él habla de sexualidad con su hijo y le habló de masturbación. Y tiene un primito que convive mucho con él y es de la misma, un año más grande que mi hija. Y dice que llegó su hijo y le dice, ay, papá, mi primo en la primaria le dijeron que se la jalara. Sí. Y dice, pues yo le platiqué lo que tú me dijiste, que no tienes que jalártela, que la masturba. Y le dio la clase de Sí, sí. masturbación. Su hijo de 10 años a su primito de 10 años, ¿no? Sí. Y llegó bien contento, mi camarada, Israel llegó bien contento diciendo, oye, ¿cómo ves este morro? A su primito lo agarró y le pegó una exhortada y llegaron bien contentos. No, yo no me la voy a jalar. O sea, entonces, si él se hubiera tardado, no, está muy morro. Sí. O sea, si él se hubiera tardado de hablar del diseño original, de lo que es la fornicación, la mentira de jalársela, de masturbarse, él no la hubiera identificado como mentira. Sí. Entonces dijo, no, no es cierto, mi papá ya me platicó lo que es. Ya. Entonces, qué importante es, tenemos de 0 a 5 años, a 7 años, antes de que sean impactados por una imagen pornográfica. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles el diseño original, que es el matrimonio, ¿no? Sí. Entonces, por eso, a mí me apasiona mucho esto porque uno de los males que más estamos enfrentando todos los seres humanos es la pornografía. O sea, todos los días tenemos que estar alertas. Yo tengo que estar alerta ante ese ataque, ¿no? Sí. En todo. Estás viendo una serie de cowboys, ¿no? Yellowstone. Estás viendo una serie de un rancho y ¡pum! Te ponen pornografía. Sí. Entonces tú puedes excusarte, es arte, es esto. Pero si como cualquier otro adicto, si te ponen una cheve y tienes broncas con la cheve, ¿no? Con el alcohol, Sí. es lo mismo, despierta en ti algo. Entonces, qué importante es estar en ese constante alerta y enseñar Sí. a la iglesia, darle herramientas a los papás, a los líderes de jóvenes, a los pastores, a los abuelitas, porque a veces la abuelita es la que trae al niño, o sea, o al Sí. adolescente. Sí. Entonces, todo esto es hermoso y está en la Biblia, ¿no? Sí. Entonces, sí es un tema que me apasiona, Sí. es un tema que abordamos mi esposa y yo, pero que también es un tema que yo hablo como urge Sí. que la iglesia hable del diseño original más que del engaño. Mm. Satanás se va a disfrazar de muchas cosas, pero la verdad es una. Sí. Entonces, cuando tú enseñas la verdad, cuando tú enseñas el diseño original, podemos identificar el ataque por dónde viene, ¿no? Sí. 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 No, sí, muy cierto. Muy cierto. Ya ya tengo varios clips para sacar. No, pues sí. Y bueno, para comenzar con un poco ahora sí, de ti un poquito, no sé si me pudieras contar un poco de cómo te acercas a Dios. Eh, Dices que también es como parte sonorense, ¿no? ¿Siempre has vivido aquí Yo soy tijuanense de padres sonorenses, ¿no? Ya, ok, Eh, Mi familia tiene un despertar espiritual, o sea, un encuentro con Dios dentro de los grupos de los 12 pasos, de Alcohólicos Anónimos, hay un grupo de apoyo para familiares de alcohólicos, Al-Anon, y hay otro grupo que es Alatín, que es para adolescentes. Entonces, mi papá tenía un problema de adicción al alcohol de una manera, pues era una persona que tenía un problema con su manera de beber impresionante, ¿no? sí, Cuando tú creces en un sistema familiar donde hay alcoholismo, todo el sistema familiar se enferma. O sea, no nomás es el alcohólico. El alcohólico es el síntoma, el chivo expiatorio, el que todos le echamos la bronca por sí, tu culpa. A mí me corrieron de la escuela porque mi papá toma, o me porto así porque... sí, Entonces, mi mamá le invitan al grupo de Al-Anon, comienza a ir al grupo de Al-Anon, nos lleva al grupo de Alatina, nosotros, yo todavía ni adolescente era, y en ese caminar en los 12 pasos,
mi mamá tiene una búsqueda genuina por algo espiritual. Entonces, yo siempre digo que de religión soy católico. Sí. O sea, hice mi primera comunión, confirmados en la iglesia católica. De religión, puedo decir que soy católico, ¿no? Sí. Pero llegamos a este despertar espiritual cuando mi mamá empieza en esa búsqueda genuina de algo más. El programa de los 12 pasos es muy espiritual. De hecho, dentro de los 12 son como 7 pasos que hablan de Dios, ¿no? Entonces, en esa búsqueda le invitan a ella un cafecito de mujeres, donde invitan a Sí. las amigas y ponen a alguien a compartir un Sí. mensaje de alcance. Y le invitó una compañera del grupo Alanón a mi mamá. Mi mamá estaba en un proceso bien difícil, el alcoholismo bien severo de mi papá. Ella estaba en un proceso de cáncer en la matriz, con una operación programada para quitarle la matriz, ¿no? O Sí. sea, entonces va a este cafecito, le presentan el plan de salvación de una manera no religiosa, no, con un lenguaje pues muy amigable, ¿no? Sí. Y recibe a Cristo. Y luego cuando recibe a Cristo, pues levanten la mano las que recibieron a Cristo, ya les daban un seguimiento. Y mi mamá les dijo, oiga, fíjese que sentí bien bonito, nunca había experimentado esto. Y mi mamá les dijo, me van a operar en 2 semanas, me van a quitar la matriz, tengo un principio de cáncer en la matriz y pueden orar por mí, les dijo, pueden rezar por mí, ¿no? O Sí. sea, y oraron por ella y mi mamá iba hacia el estacionamiento y se regresa y le dice, oiga, entonces las metió en un broncón porque llega y les dice, entonces, ¿qué hago? ¿Voy y me opero o no? Ya. Imagínate, las Sí. hermanas de la iglesia se quedaron así como que, ¿qué onda, no? Y bien sabia la respuesta de estas mujeres, le dijeron, ve y muéstrate al médico para que Dios dé testimonio, ¿no? Y mi mamá fue y le hicieron los preoperatorios ya para operarla. Y era otro organismo, o sea, mi mamá no tenía nada, ¿no? Wow. Entonces ella comienza a congregarse, nos lleva a nosotros, íbamos a la iglesia, ahí en la congregación donde estamos, y, íbamos a misa y luego a la congre, ¿no? Ok. Por un buen rato así. Sí. Yo me enfadaba mucho en la misa, ¿no? Porque yo decía, no, está bien suave acá, nos dan Ya. galletitas y un juguito y pintamos. Y acá en la misa era, pues párate, siéntate. Sí. Pero así estuvimos un tiempo, ¿no? A los 7 años fui a mi primer campamento de niños en Agua Viva. Yo Ok. creo que la mayoría de los cristianos de aquí de la Baja conocemos a Agua Viva, Sí, ¿no? sí. Hambre viva, en aquel tiempo te quedabas con hambre siempre, pero ya, le echan machín de comida, ¿no? Pero yo era un niño, pues, un niño problema, o sea, literalmente tenía varios trastornos, todavía los tengo, ¿no? Pero ya los controlo más, varios trastornos mentales. Y era muy inquieto, muy travieso, muy grosero, o sea. Y en ese campamento de 7 días, o sea, que aventados, ¿no? Sí. Los profes de la escuela bíblica infantil. Hice de todo, quebré el tubo, hice un desastre todos los días. Y yo miraba que en las noches lloraban los niños, ¿no? Sí. Porque está bien salvaje, la neta. Yo los miraba y decía, ¿qué lloran tus morros? ¿Qué rollo? ¿Qué les hacen? Y el último día, en la última plenaria, yo estaba, recuerdo bien, los que conocen Agua Viva, el teatro ese al aire libre, ¿no? Que está cruzando el puente. Ahí se acabó el evento. Y yo me recargué así en un encino, en la parte de atrás, así. Y en mi entendimiento, o sea, dije, Dios, pues aquí estoy. Sí. Y solo recuerdo que empecé a llorar. Y por primera vez en mis largos 7 años, Ujú. porque cuando tú vives en un hogar donde hay alcoholismo, es muy largo, un año. Sí. Entonces, en mis largos 7 años, por primera vez experimenté paz. Por primera vez experimenté esperanza. Yo podía definirlo como esperanza. O sea, empecé a llorar, pero un llanto donde estoy sanando, un llanto
donde estoy siendo ministrado, ¿no? Sí. Llegó uno, no recuerdo ni quién llegó, pero uno de los líderes de ahí del campamento y me abrazó, ¿no? Y ahí lloré, ¿no? Ese fue mi primer encuentro o despertar espiritual. Y ahí yo abrí mi corazón a Dios, ¿no? Seguimos en la iglesia, en el grupo de adolescentes. Tuve una maestra, Patti Bello, que ya partió con el Señor, pero era nuestra maestra de adolescentes y nos traía en raya, ayunando y todo, ¿no? Sí. Entonces, en el grupo de adolescentes yo tuve mi segundo despertar espiritual en cuestión de ya no de niños, sino ya una cuestión, fui bautizado por el Espíritu Santo, o sea, empecé a ir a compartir a la cárcel de menores, a orfanatorios, empecé a servir Sí. de 12, 13 años, ¿no? Un discipulado interesante ahí que llevamos. Y fue una etapa muy padre, ¿no? Pero en la prepa yo me hice un desastre, ¿no? O sea, en la prepa sí, seguía yendo a la congre con regularidad, pero estaba bien alejado de Dios, la verdad. Me corrieron como de 7 prepas, ¿no? O sea, un desastre yo traía en mi vida. Y recuerdo que en una ocasión que no estaba ni estudiando, estaba de nini en mi patineta, me acuerdo que tuve, tuve como ¿cómo lo podemos llamar? Como una depresión, como un cuadro depresivo, en el punto de que despertaba y decía, pues un día más, o sea, no iba a la escuela, o sea, me la pasaba de vago. Y llegaba la noche y llegaba a la casa. Yo según andaba buscando jale, ¿no? Porque mi papá me dijo, pues, si quieres estar aquí, Sí. busca trabajo, ¿no? Y yo le decía, pues dame dinero, voy a ir a meter solicitudes. Me la pasaba de baquetón bien machina. Y yo decía esto, o sea, abría los ojos y un día más, o sea, sin sentido, o sea, Sí. nomás como, pues estoy respirando, ¿no? Y llegaba la noche y se acabó el día y así. Y yo recuerdo que yo hice una oración. De esas oraciones que siempre Dios, te metes en una bronca con Dios, ¿no? Sí. Y yo le dije, Dios, pues la neta, pues yo sé que existes. O sea, yo estaba convencido de que Dios existía, ¿no? Pero, pero también yo estaba convencido, pues que hay gente que fue llamada, ¿no? Sí. Hay gente que fue escogida. Y yo decía, pues a lo mejor ni a mí ni me llamaste ni me escogiste. Si tengo propósito, órale, muéstrame, dame una señal, ¿no? Una Sí. luz o algo. Y me acuerdo que hice esa oración y fui a la congre y la encargada del área de jóvenes, ellos cuando se hacían campamentos de niños hacían obras de teatro. Y me dijo, oye, Horacito, porque mi papá se llama Horacio, ya partió mi papá con el Señor. Dice, Horacito, ¿no quieres ayudarme? Y yo, ¿en qué? En el campa de niños. Y yo acaba de hacer esa oración, pues. Sí. ¿Quién me iba a invitar? O sea, no, yo no estaba constante en la iglesia, no tenía un testimonio en la iglesia. Y esta señora me dice, ¿qué onda? ¿Me ayudas? Sí, ¿qué hay que hacer? No, pues teatro, me dijo. No, hombre, ¿cuál teatro? Tan pirata, ¿no? ¿Cuál? Tú vente. Y eso fue, ahí ya, eso fue en el 95. Y me acuerdo que fui y actué. Y al final del campamento de niños, dijeron a los niños, los ministraron a los niños y todo, y luego dijeron, ahora ustedes van a orar por el staff. Sí. Y yo me hinqué ahí y el grupo de los más chiquitos oraron por mí. Y una niña dijo, como de 6 años, Dios, así como es de chistoso y todo, úsalo. Y yo empecé a llorar. Y a partir de ahí comencé a servir. A partir de ahí retomé. Sí. Y fue un proceso de rehabilitación, ¿no? O sea, Sí. en mi mente, en mis patrones de conducta, o sea, fue un proceso que Dios llevó. Y de ese campamento había un camarada que tenía una organización que trabajaba con niños de la calle y me dijo, ¿qué haces? Le digo, no hago nada, o sea, me la paso patinando en la calle. Eh,
¿qué onda? ¿Me ayudas? Y empecé a trabajar con niños de la calle. Ok. Ahí a mis 19 años, 20 años, empecé a trabajar con niños de la calle. Aprendí a malabarear, a tirar lumbre, sé tirar lumbre Ok. con la Todo eso boca, aquí en Tijuana. aquí en Tijuana. Ya. Entonces, en este rollo me metí en el rollo urbano, ¿no? Trabajábamos con niños floristas, con las niñas floristas de la Rebu, o sea, en la madrugada nos íbamos a la 1, 2 de la mañana con libros de colorear, sacar un ratito a los niños del rollo del trabajo Sí. y hacer niños, ¿no? Ahí en la madrugada, coloreando. Sí, sí. Nos íbamos al Parque Teniente Guerrero a hacer retas de fútbol, 3, 4 de la mañana. Aquí donde está la Plaza Alameda había una glorieta, algunos que son ya grandes se van a acordar. Ahí yo trabajaba con un grupo de niños malabaristas, o sea, era evangelizarlos, era ir a hacerte amigo de ellos Sí. y después presentarles el plan de Dios. Me trajeron aquí a la delegación de acá Ah, arriba, ¿no? Junto con los niños, o sea, estuvo interesante y empecé a trabajar con niños. Me aventé un buen rato ahí con niños, empecé a trabajar en el gobierno, con DIF, en un programa de niños de la calle. Trabajé con varias organizaciones que trabajaban con orfanatorios. Entonces me enfoqué mucho niños. en la infancia, ¿no? Sí. Me aventé 11 años en iglesia como maestro de niños. Los niños de 5.º año me tocaban, ¿no? Mm, Entonces me aventé 11 años ahí. Y así fue mi encuentro con Dios. Y yo siempre digo, esas oraciones que haces, Dios las contesta, pero también está en ti el decir el sí. sí. Porque cuando esta mujer me dijo, ¿qué onda? ¿Le entras? Yo le dije que sí, ya que me dijo que era teatro, le dije que no, que le avisaba. Y en ese estire y afloje Sí. era lo que tenía Dios preparado para yo conocer a este hombre que trabajaba con niños de la calle y, agarrar un propósito. Sí. De repente mi vida cobró un propósito. Empecé a estudiar el fenómeno de niños de la calle, niños migrantes. eh, Llegamos en mi trabajo ya con el DIF, a rescatar niños víctimas de explotación sexual comercial. Entonces empecé yo a trabajar por los niños, ¿no? Todavía hoy tuve la dicha de estar en un restaurante aquí y se me acerca un niño, un joven, ¿no? Y me dice, ¿qué onda? Y ya me dijo, tú eres Horacio, sí. Me dijo Ezequiel, ¿eres Ezequiel? Le digo, no, Ezequiel es mi sobrino. Tengo un sobrino que se llama Ezequiel y siempre andaba conmigo, ¿no? Sí. Digo, yo soy Horacio. Ah, sí, es que yo estuve en tal orfanatorio, ¿te acuerdas? Le digo, a ver, pues quítate el... Cubrebocas, Y ¿no? ya lo miré y, da igual, ¿no? Su cara. Y ya mi hermano también está aquí y tuve la dicha de poder estar con ellos, ¿no? Entonces, eso me enganchó a mí. Sí. Y ahí fue donde esa oración y también la disposición de decir sí, Dios te va a contestar, Sí. pero hay que estar listos para, ok, le entro, ¿no? Y cambia tu vida. Sí. Sí. Entonces ese es mi testimonio en cuestión de cómo empecé Sí. a tener una relación con Dios, ¿no? Ya Ya. me aventé No, una no, hora no. aquí. Está bien. Sí, no, no, pues claro, pudiste haber dicho que no y tu vida hubiera tomado a lo mejor otro rumbo, no se hubieran como unido las piezas, ¿no? Del rompecabezas divino para donde Dios te estaba queriendo encaminar. Sí, Sí, igual yo pienso que Dios sabe todos los resultados, ¿no? sí, Si yo hubiera dicho que no, a lo mejor acá se hubiera hecho de otra forma, otro ¿no? crucero, Sí, ¿no? Pero entre más rápido dices que sí, te ahorras sí, sí, un chorro de broncas, ¿no? sí, sí. En tu caminar, digamos hasta donde ahorita me has contado, o a lo mejor un poco más adelante, ¿hubo algún momento en el que, pues, algún tipo de desánimo o alguien pudo querer venir a aplastar pues, ese llamado o hacer retroceder ese llamado y que, pues, te desanimaste o pudiste querer llegar a tirar la toalla por alguna razón? Pues siempre hay ataques, ¿no? En nuestra mente. Am, Más que alguien o más que algo hubieran hecho, son mis decisiones. Ya, O sea, decisiones que a lo mejor sí en un momento me apartaron de Dios, ¿no? O sea, el
el meterme, por ejemplo, en una relación que no era de parte de Dios, ¿no? O sea, Sí, y fue un tiempo de dolor, ¿no? Para ambas personas, ¿no? Y cosas así, yo siempre pienso que son decisiones. Ahora, que he enfrentado circunstancias en la iglesia, en el liderazgo, en la familia, claro que lo he enfrentado, pero como te repito, o sea, yo decidí vivir en los principios de Dios, ¿no? sí, He entendido que los errores de mis líderes, ellos van a dar cuentas de su error, sí, si es que han cometido, ¿no? Pero yo voy a dar cuenta de mi reacción. O sea, mi pastor se va a equivocar, sí, yo me voy a equivocar, mi líder inmediato se va a equivocar, mis padres se van a equivocar. Pero he entendido en este punto bueno, en este caminar con Dios, y ha sido una, pues podríamos decir filosofía de vida o lo que quieras, ¿no? sí, Pero hay cosas que dependen de Dios, Álvaro. ¿Qué puedo hacer yo en esas? Nada. sí, Es Dios. O sea, yo no le puedo dar órdenes a Dios. Hazlo así, así, o sea, sí hay que ser específico en nuestras oraciones, ¿no? sí, Pero Él es Dios. De Él depende. O sea, cuando habló con Job, ay, ¿quién le puso límite al agua? Tú puedes jugar con el Leviatán, o sea, sí, yo establecí la luz y todo esto, o sea, ¿dónde estabas cuando la cabra del monte parió? O sea, hay cosas que dependen de Dios. sí, sí, Y a veces nosotros le queremos jugar a Dios y pues nos metemos en un broncón. Hay cosas que dependen de mi prójimo, hay cosas que dependen de ti, Álvaro. sí, Y por más que yo quiera hacerte ver tu error o ayudarte, si tú no tomas la decisión, entonces tampoco puedo hacer nada ahí más que orar y ser ejemplo. sí, Pero hay cosas que dependen de mí y en esas sí tengo plena autoridad. Entonces yo pensando en esto, cuando alguno de mis líderes la regó, tomó una decisión que afectó el ministerio, me afectó a mí o afectó el testimonio, lo que quieras, sí, eso depende de él. Pero mi reacción depende de mí. Y de eso sí voy a rendir cuentas. sí, Si mi pastor, si mi líder, si la regó, pues ya tienen su cuestión con Dios. Pero la manera en que yo lo voy a juzgar, la manera en que yo lo voy a tratar, la manera en que yo voy a enfrentar esta circunstancia, eso sí depende de mí. sí, Entonces ahí es donde yo quiero mantenerme inconmovible. O sea, ahí es donde yo quiero entender. El apóstol Pablo lo dice de una manera tan sencilla, ¿no? Si alguno de sus hermanos es sorprendido en algún pecado, en alguna falta, dice, ustedes que son espirituales, restaurarlo en todo y sobre todo con un espíritu de mansedumbre, sí, porque podemos ser crueles, o sea, ah, podemos dar de latigazos. Dice el apóstol Pablo, ustedes que son espirituales, aquí es donde tú te puedes dar cuenta, Álvaro, quién es espiritual o no. sí, Cuando su líder cae, algunos se toman de eso para subir, sí, pero los espirituales lo restauran. ya, Los espirituales deciden estar firmes, sí, deciden seguir siendo ese hombro donde puedes llorar, ¿no? Entonces yo esto lo he aprendido a la buena y a la mala, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en cosas que me han hecho tambalear, han sido decisiones mías. sí, O sea, no es lo que hizo mi líder, lo que hizo mi amigo, mi amiga, o lo que hicieron en la iglesia, porque es bien fácil echarle la bronca a la sí, iglesia. Es que el pastor, ¿no? O sea, ¿cuánta gente está enojada con Dios por lo que hizo el pastor, ¿no? sí, O lo que hizo su líder. Entonces, no, ¿cuál es tu reacción? sí, Entonces, yo sé que Dios me va a preguntar sobre mi reacción. sí, Entonces yo mantengo mi corazón limpio sí, y lo llevo, o sea, pues, claro que he enfrentado cosas bien difíciles y hay que llevarlas a la cruz, ¿no? O sea, yo tengo ganas de vengarme, ¿no, Dios? Pero sí, tú qué quieres? sí, Entonces sí, intercambio mi voluntad por la de Él. sí. Sí, ahorita que comentas eso, hace unas semanas atrás, tal vez un mes, eh, esa parte de parecido o se relaciona con lo que comentas, de que a veces, mm, como decir, en un equipo de liderazgo, si alguien, como dices, la riega o algo pasa,
como que uno se quiere justificar por lo que el otro hizo o algo así, ¿no? Como decir, aquel cuate no hace las cosas bien, no llega temprano, pues yo por qué, ¿no? Y algo que les comentaba una vez, eso hace como un mes más o menos, al equipo un equipo de liderazgo, de que nuestro servicio no tiene que depender del servicio de otros, o sea, porque otros llegan temprano o porque no llegan temprano, pues yo tampoco voy a llegar, o sea, es personal, ¿no? Es cómo uno reacciona ante los errores de otros tal vez, y ahí es como esa parte, ¿no? También. Pues la Biblia nos dice, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Dice, ten por más grande estima a tu prójimo. Entonces, fíjate que en la iglesia no hay una cultura de honra. Ya. O sea, si algo salió mal, de volada, pues no, es que el César no le puso a grabar. Ya. O sea, no le cubrimos la espalda, Sí, sí, no lo honramos. O sea, nos justifica. No, yo sí llegué, yo sí vine, pastor. sí, Hey, aquí está mi trabajo, yo sí, o sea, ¿y qué del cuerpo? ¿Y qué de una cultura de honra? ¿No? O sea, en Colosenses dice, sopórtense los unos a los otros. Sé un apoyo. sí, Soportarse no es el aguántense, no es aguántense los unos a los otros, no. Uy, pues tengo que aguantar a este hermanito. No, 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 no. En la palabra soportar viene de pilar, de un soporte, de una estructura. sí, Sosténganse. Entonces, en esta falta de honra en la iglesia, hacemos leña del compa que cae. sí, O sea, es bien triste ver videos dedicados a hombres de Dios que fallaron. Ver videos editados. O sea, yo no, la neta, no le entiendo a este rollo de la edición, ¿no? Pero me imagino que para editar un video de 5 minutos te avientas una hora o no sé cuántos, ¿no? sí, Imagínate todo este tiempo desgastado en nombre de la verdad, sí, o sea, para mostrar a los herejes. sí, ¿Qué, qué onda, no? Si fuimos... Hay una anécdota de don Fermín, que fue mi padre espiritual, que es mi padre espiritual, ¿no? Ya partió con el señor don Fermín, pero en una ocasión, yo no estuve ahí, pero se juntó el concilio de pastores en una ciudad y lo mandaron llamar a él, porque un hermano había fallado. Y ese concilio se juntó para hacer una carta, para mandarlas a todos los pastores sí, y pues que no lo reciban, ¿no? sí, Y cuando le dijeron a don Fermín qué es lo que él iba a hacer, uno de los pastores que iba con él dice que don Fermín estaban desayunando y dejó de desayunar y se levantó y dijo, bueno, hermano, dice, a mí el Señor me llamó a dar buenas nuevas. No sé ustedes, dice, sí, yo no voy a dar malas noticias. Y se siguió comiendo, ¿no? Entonces, ese punto de honra, sí, o sea, es importante y tenemos que construirlo, tenemos que eh, cu- cubrir. Es que falló. No, el César siempre la riega, o sea, no, pues vamos a ver qué es lo que falló, lo vamos a mejorar, ¿no? sí. Y en privado, ¿qué onda, César? ¿Por qué no le pusiste a grabar? Vamos a tener que volver a invitar a este vato a que lo grabe. Ni Es una modo. anécdota que les pasó, a mí, Sí. con otro invitado, pero una cultura de honra. Sí, Entonces yo voy a rendir cuentas de mi reacción, no de la falla de mi hermano. Voy a rendir de cómo lo restauré. sí, ¿Cuál fue mi actitud? ¿Fui manso? O sea, ¿tuve una actitud de mansedumbre? O claro que hay que ser firmes. O sea, yo soy firme cuando me toca exhortar a alguien, soy firme, ¿no? Pero siempre con un espíritu de mansedumbre. sí, No tiene nada que ver la violencia con estar enojado. ya, O sea, no tiene nada que ver ser violento, agresivo, con corregir. sí, Puedo ser firme, pero con un chorro de amor. sí, sí, Entonces yo por eso te decía, la decisión es mía de tirarme a la lona por lo que me hicieron ya, o simplemente entregarlo a Cristo, ¿no? sí, sí, sí. Pues sí, muy cierto también. Es, ahora sí que, como dices, uno es el que va a rendir cuentas de lo que uno haga, ¿no? No de los otros. Eh, y continuando un poco, después de tu tiempo que estuviste, pues, trabajando, sirviendo con niños, ¿cómo fue esa transición a jóvenes? Porque yo ya lo que yo he escuchado más de ti fue que servías con jóvenes. Entonces,
¿Cómo fue ya esa transición a empezar a servir en esa Pues área? les decía que duré 11 años en el ministerio infantil en la iglesia, ahí directamente en un salón con los niños de quinto. Y me invitaron a trabajar ahí mismo en la escuela bíblica infantil con adolescentes, a hacerme cargo de lo que es secundaria y prepa. Ya. Entonces empezamos a trabajar junto con otros dos amigos el área de adolescentes. Y Dios empezó a hacer algo bien padre, ¿no? Con los adolescentes. Todos, la última generación que hubo de adolescentes en la iglesia fue la mía. Ok. Y corrimos a los maestros, la neta, o sea, no lo digo con orgullo, pero pues pobrecitos maestros, ¿no? Sí. La verdad que nos portamos muy mal, ¿no? No estoy orgulloso, pero una de las cosas que hicimos sí, al maestro lo agarramos con el extinguidor acá. O sea, le hacíamos un chorro de travesuras y huían los maestros. Entonces, cuando yo estaba trabajando con los niños de quinto, Dios me dio una gracia ahí especial y no querían pasar. No, yo voy a quedarme otra vez aquí con el profe Horacio, ¿no? Y se quedaban, ¿no? Entonces me dijeron, oye, ¿por qué no nos ayudas mejor con la secundaria? Y yo invité a otro amigo, Poncho, que lo conocí en ese campamento de niños. Sí. Nunca nos separamos, ¿no? Sigue siendo uno de mis mejores amigos. Y lo invité ahí a servir conmigo y otra muchacha. Y empezamos a hacer algo bien padre con los adolescentes los domingos. Organizábamos salidas con propósito, campamento de adolescentes. Y entonces, en ese proceso, pues también me sorprendí de que podía servir con Sí. adolescentes, ¿no? Estuvimos ahí en este caminar y me recuerdo bien, yo cuando me pidieron que estuviera ya a cargo como líder de jóvenes o pastor de jóvenes, el pastor de jóvenes que estaba ahí, un buen amigo mío, él y su esposa, Héctor y Carla, tenían el grupo de jóvenes y habían comenzado un ministerio de matrimonios jóvenes. Ok. Entonces empezó a crecer la necesidad de matrimonios jóvenes, ¿no? Sí. Y aparte Héctor se hacía cargo de todo era el líder de acetatos, ¿no? ya estábamos emigrando a la Proyección. proyección, Sí. y entonces él era el que traía todo este rollo de las cámaras y proyectar y todo. Entonces habló con el pastor y dice, ¿sabes qué? O sea, ya son 3 cosas y pues está difícil, ¿no? Sí. Entonces tengo que soltar, ¿no? Algo. Y el pastor le dijo, ¿y a quién pondrías con los jóvenes, no? Y no, pues Horacio. Está haciendo un buen trabajo con los adolescentes y eso. Entonces yo empecé ya a servir como líder de jóvenes del 2005. Y me aventé 11 años ahí como líder de jóvenes en la Congre, ¿no? Sí. Y pues fue algo bien padre porque podíamos, o sea, hicimos un refuego, ¿no? Ahí Sí. con los jóvenes y pudimos trabajar con generaciones, ¿no? O sea, ahorita ya he casado a bastantes, ¿no? De los que fueron adolescentes o jóvenes que me tocó Sí. estar con ellos. Entonces, es bien bonito trabajar con los jóvenes. En el 2005 comenzamos. En el 2006 me comprometí con mi esposa, nos casamos 2007 y nos aventamos estos 10 años juntos Los jóvenes. con los jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, fue una etapa maravillosa. Conocí mucha gente, estuvimos trabajando junto con otros líderes de jóvenes, hacíamos congresos, seguimos yendo a trabajar con niños de la calle, seguimos yendo a orfanatorios, o sea, traíamos esta labor que había Dios puesto en mi corazón desde el principio, ahora con más manos, ¿no? Sí. Yo seguía trabajando en el DIF, trabajaba en una fundación que se llama Fundación para la Protección de la Niñez y hacía la cuestión del grupo de jóvenes. Sí, sí. Entonces fue una etapa muy padre, muy, muy divertida. Hay gente que me dice, ay, todavía piensan que estoy con jóvenes, Sí, sí. pero ya tengo bastante tiempo que no. Y
Pero dice, oye, ¿por qué no regresas con los jóvenes? Ya voy a andar con bastón, ya mi hija va a llegar al grupo de jóvenes, ¿no? Entonces, pero fue una etapa maravillosa de crecimiento, de retos, de ver la gloria de Dios en esta generación, ¿no? Yo sigo impulsando a los jóvenes ahí en la iglesia, ¿no? Yo creo que siempre el grupo de jóvenes es un pulmón y es un termómetro de la salud de una iglesia. Sí, sí. O sea, el grupo de jóvenes es un termómetro. ¿Por qué? Porque es esa transición entre niño y la congre en general. Es una cercanía con los padres, o sea, entonces todo está ahí, es un movimiento. Sí. Entonces yo siempre digo, el, el grupo de jóvenes es un indicador de la salud de una congregación. Sí, sí. ¿Cómo fue ya que sueltas de lo que es los jóvenes? Adelante, no, adelante el agua. Ya está secando la boca, ¿no? De tanto hablar. Este, ¿cómo fue esa transición de estar pues con tantos años con los jóvenes y luego ya tener que, bueno, no tener que, más bien el transicionar a lo que Pues haces? el pastor me invitó a ser parte como ya más intencional del pastoreo de la iglesia y de trabajar con los pastores de cobertura. Ok, O sea, empecé tenemos varias iglesias bajo cobertura, bajo varios pastores que nos han buscado. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Ocupo pues que te encargues ya más conmigo de la congregación en general. sí, Y yo venía haciendo ese trabajo, ¿no? Con el grupo de jóvenes y en el liderazgo general de la iglesia. De hecho, ya a mí me invitaron a trabajar en la iglesia eh, justo cuando en el año que me casé, ¿no? Entonces dejé mi chamba y me fui tiempo completo sí, a la congre. Y ya estaba ayudando, ya estaba trabajando más en liderazgo, ¿no? Aparte de estar en el grupo de jóvenes, estaba a cargo de todos los ministerios, niños, ah, mujeres, hombres, restauradores, grupo de jóvenes, matrimonios, o sea, me tocaba apoyar a los líderes. sí, No sé si existe, pero nosotros le llamamos pastor de ministerio. ok, O sea, me toca pastorear a todos a los líderes de los ministerios, sí, hacer sí, ese conecte con la congre, ¿no? Entonces, estábamos creciendo. Entonces el pastor me dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar a Raúl y Paola, unos buenos amigos, y me ayudas en esto, ¿no? Y me ayudas con los pastores. Entonces fue esa transición. Yo siempre he sido muy sometido, ¿no? Desde que tuve una convicción, sí. o sea, he sido bien sometido y hay gente que me dice, ¿todavía sigues en la arena? Y yo, pues es mi familia, ¿no? Así De ahí como que soy. hay caducidad o qué rollo. Y hay pastores que me dicen que yo nunca voy a desarrollar mi 100% si no abro mi congregación. Chao. Y yo le he dicho a esta gente que me dice, ay, ¿por qué sigues ahí? Le digo, porque yo salgo de Grupo Unidad o abro una iglesia si mi pastor me envía. Sí, Porque yo soy un hombre que vive bajo autoridad. sí, sí, Entonces, si Dios quiere que yo vaya y inicie algo, va a ser porque mi pastor me envíe. ya, O sea, eso yo lo propuse en mi corazón, ¿no? sí, Entonces ahora estoy ayudando a mi pastor. Igual estoy en todas las áreas de ministerio. Todo lo que tiene que ver con ministerio, estoy a cargo. Le apoyo también con los pastores. Soy psicólogo, los miércoles doy terapia todo el día. No más, antes daba más días, pero como todas las actividades de la iglesia pues me absorben, entonces doy terapia todo el miércoles, ¿no? esa terapia es como, ¿tú haces una mezcla entre la psicología con la Biblia o es como No, 100%? yo soy bien respetuoso en eso, Sí, porque cuando me buscan como pastor, pues le entro como pastor. ya, Cuando me buscan como psicólogo, le entro como psicólogo. Trabajo el área emocional, el área mental. Y si las personas le dan una apertura o un toque espiritual, pues también le entro, ¿no? ya, Este,
es algo que Dios me ha mostrado trabajar así, ¿no? Sí, Si alguien viene y me dice, oye, quiero que veas a mi hijo, lo canalizaron de una escuela para que lo viera un psicólogo y me gustaría llevarlo con un psicólogo cristiano y eso, lo atiendo, ¿no? sí, Como psicólogo, o sea, trabajo 100% el área emocional. Y ya si la persona, oye, hay gente que va y que la canalizan y, oye, ¿y qué es aquí? Ah, pues es una iglesia. Oh, sí, es una iglesia, sí. ¿Y de qué religión? Le digo, no, pues de ninguna. Le digo, creemos en Cristo y la Biblia. Ah, ¿eres cristiano? Sí. ¿Y tú trabajas aquí en la iglesia? Sí, le digo, la iglesia me paga a mí. Órale. ¿Y qué haces? No, pues soy pastor aquí. Le ayudo a mi pastor en el pastoreo. Ah, ¿eres pastor? Sí. Oye, ¿qué piensas de esto? ¿No? Entonces se sí, abre a esta cuestión espiritual. sí, sí, Entonces entro a lo que la persona me dé esa apertura, ¿no? sí. ¿Cómo pudieras, no sé si me pudieras decir un poco, cómo preguntarlo? Porque no tenía pensado eso, pero ahorita aprovechando. eh, hay gente que pudiera decir, los cristianos no necesitamos un psicólogo. Hay gente cristiana, ¿no? Me refiero. Pero, ¿cómo pudieras tú el explicar un poco a grandes rasgos cuál es la función de un psicólogo, y cómo entra en un cristiano? Porque muchos pudiéramos satanizar no, es para los locos, ¿no? A Sí. muchos, o sea, se dice, ¿no? No es que yo así lo piense, pero digo, sí me tocó escuchar que puedan comentar algo así que no está bien, pero ¿cómo es que se combina esta parte de la psicología, no? Yo siempre, cuando me hacen este cuestionamiento, pienso en esto. Y somos espíritu, alma y cuerpo. Ya, El espíritu, todo lo que tiene que ver con la deidad, tu salvación, perdón de pecados, sí, todo esto. El alma son las emociones. Y en el alma están decisiones. sí, Y el cuerpo, pues lo físico, ¿no? Entonces, muchas veces no atendemos las emociones. No, es que Cristo es suficiente. Sí, Cristo es suficiente para salvar, para dar vida. Pero cuando resucitó a Lázaro, le ordenó a la iglesia, desátenlo. sí, Entonces, en el trabajo de la iglesia, es trabajar el alma también. sí, El perdón, el control del enojo, eh, los traumas del pasado que afectan el alma en la cuestión emocional, ¿no? El debate es, no, pero todo tiene una raíz espiritual. Sí, todo tiene una raíz espiritual, sí, es verdad. O sea, yo creo que todo tiene una raíz espiritual. sí, Pero entonces cuando te da gripa, ¿por qué vas con un profesional sí, de la salud física? sí, sí, Porque este compa estudió para eso, ¿no? sí, Entonces, ¿por qué cuando te duele el alma, cuando te duelen las emociones, cuando traes cargando un abuso sexual, por ejemplo, y ya recibiste a Cristo, pero no has sabido hablarlo, nunca has podido expresarlo, cuando lo expresaste nadie te creyó, seguiste viendo al abusador? sí, Es más, el abusador se congrega donde tú te congregas, o sea, y te habla, no, pues perdónalo, pero nunca te llevaron a sanar el alma. sí, Entonces, por eso existe el psicólogo, ¿no? Porque atiende las cuestiones emocionales, sí, sí, y mentales, ¿no? Ahora, fíjate bien, hablando de la consejería bíblica o un psicólogo cristiano, cuando yo doy, regularmente a nuestros consejeros les damos talleres, ¿no? Entonces, cuando yo doy un taller de importancia de esta área en la iglesia, mira, en una consulta, en un proceso de terapia o de consejería, en una sola hora yo he visto la manifestación de varios dones del Espíritu Santo. sí, A veces llega una persona con un motivo de consulta, no, es que no me siento bien, siempre tengo como temor y eso. Y ahí mismo el Espíritu Santo me revela que fue abusado. ya, O sea, discernimiento de espíritu. sí, O de repente estamos en una conversación con un paciente y una palabra de ciencia. sí, O sea,
tú sabes que es el Espíritu Santo porque a ti no se te ocurriría algo tan formidable, ¿no? O Sí. sea, entonces, en una hora yo he experimentado discernimiento de espíritu, he experimentado una palabra de sabiduría, de ciencia, de consuelo, de exhorto, Sí. ha habido liberaciones. Entonces, es importante que nos abramos a atender nuestra alma. Sí. Voy a estar con un grupo de pastores compartiendo un tema que yo le titulo del dolor al crecimiento. Y hablo sobre el dolor. Entonces, muchas veces como pastores tenemos miedo a mostrarnos vulnerables. Sí. Porque, ay, ¿qué van a pensar del pastor chillón, no? Pero ¿a poco no dice que llevemos las cargas los unos de los otros y así cumplamos la ley? Sí. Hay cargas emocionales, ¿verdad? Hay cargas físicas. Sí. Sí. Cuando alguien está enfermo, hay cargas económicas. Entonces, hay cargas espirituales. Entonces, cuando yo digo, no quiero ser carga para alguien, pues no soy bíblico. Porque la Biblia dice que llevemos las cargas los unos de los otros. Sí. Pero ¿cómo va a llevar tu carga, Álvaro, si tú no me dices que estás triste? Sí. Si cuando alguien te pregunta, hey, ¿cómo estás? Nuestra respuesta es, ¿cómo va a estar un hijo de Dios en victoria? Y sí, por fe, ¿no? Lo declaro por fe. Sí. Pero, hey, si tú no reconoces que estás en esta área emocional batallando, nunca vas a sanar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que siempre que me hacen esta pregunta, ¿cómo mezclas esto? Es bien fácil, es sanidad del alma, Sí. de las emociones. Hay diferentes milagros que Dios hace, Sí. físicos, emocionales, espirituales. Entonces el psicólogo atiende el área emocional. Y qué importante que hay psicólogos cristianos. Es formidable. O sea, yo cuando estaba estudiando la carrera, cuando miré una de las teorías de Freud, dije, eso el apóstol Pablo lo dijo antes que Freud, ¿no? Y me pegué un tiro ahí con un maestro. Pero qué importante es que los pastores estén abiertos a la sanidad emocional. Sí. Sí. Hay mucha gente que no sana emocionalmente. O sea, la neta, hay un chorro de raza bien amargada en la iglesia. Sí. Amargados. Gritan, amén, y remolinean y cantan y todo, pero están amargados Sí. porque no han atendido sus emociones, no han Sí. atendido su alma. Sí. Sí. No, la verdad que sí. Muchísima gente que se mira que no ha atendido esa parte, ¿no? Sí, o sea, todavía ni pueden nombrar al ex, ¿no? El Ándale. innombrable, no. Sí. O son agresivas. Hay mucho cristiano que tiene problemas con la ira. ¿Por qué? Porque tanto enojo reprimido que trae. Sí. Entonces, sí es bueno orar, y es lo primordial, orar, leer la palabra, pero también abrirte a los temas emocionales. Sí. 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 Atender tu alma es atender tu área emocional. Sí. 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 No, pues gracias por compartir y un poquito de luz, ¿verdad? En medio de a veces tantas maneras de pensar de la gente, ¿no? En cuanto a esa área, que es una área muy, no digo que antes no, pero ahorita se está viendo muchas áreas, perdón, mucho de esto, de esas áreas en los niños, adolescentes, ¿no? La ansiedad, la depresión, todas esas cosas que pues son necesarias atenderlas también, ¿no? Sobre todo ahorita en la cuestión de la pandemia, ¿no? Se desarrolló mucha ansiedad y, y depresión en los niños, ¿no? La Sí, mayoría antes de pandemia, la mayoría del motivo de consulta tenía que ver con cuestiones de conducta de la escuela. Y ahora he estado teniendo niños con problemas de intento de suicidio, ¿no? Niños de 9 años, 12 años. Entonces, es una cuestión espiritual, es demoníaca, sí, yo eso lo acepto. sí, Pero cuando tú atiendes el alma y llegas a la cuestión del perdón, el perdón es un proceso espiritual, sí, pero tiene que ver con algo que te pasó, ¿no? sí, sí, Entonces, es bonita la consejería, la psicología. Hay muchas corrientes en contra de Dios, es verdad. O sea, yo siempre que un joven me dice, voy a estudiar psicología, ok, está bien, pero tienes que tener tus convicciones sí, sí, en Cristo.
o sea, firmes, ¿no? Conocer la palabra de verdad y usarla bien. Porque igual cualquier otra carrera, ¿no? Te puede llevar, te puede desviar, ¿no? Pero es importante tener siempre, siempre nuestra carta magna es la palabra. Sí, sí. Sí, y la misma Biblia dice, si viene alguien, a un ángeles, y te anuncian un evangelio diferente a Sí, sí. este, no es por ahí, ¿no? No. Entonces, igual en la psicología hay muchas corrientes que sí se fuman, ¿no? Se van para otro Sí, sí. lado. Igual en la filosofía, igual en todas las carreras que tienen que ver con humanidades, ¿no? Entonces, si tú dices, me interesa, está bien, pero que toda terapia, que toda corriente psicológica, tu acta magna, tu acta de constitución sea la Sí, palabra. sí. Sí, sí. Sí, me ha tocado escuchar como que es eso que comentas ahorita, que no que para fuerzas, ¿verdad? Pero que sí es bueno tener tus convicciones muy firmes si te vas a meter a toda esa área de psicología, filosofía y todo, porque si no, pues te puede comer, ¿no? También. Sí. Sí. Eh, bueno, ahí vamos ahí con el tiempo más o menos. Em, en cuanto a, me gustaría preguntarte cómo ha sido tu experiencia como, bueno, es una iglesia muy grande, ¿no? Durante muchos años siempre ha sido una iglesia que es muy grande. Eh, para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia de tener que lidiar con tanto, o sea, por tanta gente, tantas áreas, y más ahorita que, como comentabas, que estás como encargado, aparte del área a nivel iglesia, pues a nivel pastores, ¿no? De las iglesias que son como parte de la iglesia de ustedes. La verdad ha sido una bendición Ya, y ha sido interesante. Pero, o sea, la neta es una iglesia muy, muy, muy linda. He tenido unos pastores impresionantes. Eh, yo pienso que la clave está en ser hijo. O sea, cuando yo veo a don Fermín como mi padre, ¿no? Y cuando tú entiendes que eres hijo, que tienes un padre espiritual, que tienes un padre celestial, tú sabes que es tu familia. sí, Y así veo a la iglesia en general, ¿no? Pero específicamente en la iglesia donde fui plantado por Dios. Entonces, ah, vienen retos, vienen cosas, pero también he entendido algo maravilloso que me ha ayudado a dormir. Es que la iglesia es de Dios. sí. El pastor es Él. Él es el buen pastor. Yo soy el perro del pastor, ¿no? Y lo explico siempre esto porque luego la gente se saca de onda. Eh, si tú has ido a un rancho, siempre hay perros. Sí, sí, Pero hay un pastor o un vaquero o un chivero, ¿no? sí, Pero está el perro chivero, está el perro ovejero, está el perro vaquero, ¿no? Pero el que manda es el vaquero, el que manda es el chivero, el que manda es el pastor. sí, El perro solamente cuida al rebaño. Entonces el rebaño, yo he entendido que es de Cristo. sí, Las broncas de la iglesia son de Cristo. Yo como pastor soy un perro que le va a obedecer, a cuidar, a que el rebaño no se disperse, pero sigue siendo de él, ¿no? sí, sí, Entonces, para mí sí ha sido un reto. Igual también cuando me preguntan, pues no tengo la experiencia de estar en otra congregación. O sea, yo nací ahí y ahí sigo. Entonces, ¿cómo es para ti? Pues siempre ha sido para mí un crecimiento natural, ¿no? sí, O sea, para mí ha sido algo, yo veo a la iglesia como este organismo vivo, somos un cuerpo. Entonces ha habido un desarrollo natural y yo he ido desarrollando con ella. Enfrentamos muchas circunstancias, pues claro, ¿no? O sea, de todo enfrentamos, eh, pero Dios se encarga de su congre, ¿no? sí, Entonces, cuando yo le quito lo que te decía hace rato, cuando yo quiero hacer las cosas que dependen de Dios, me meto en un broncón. sí, O sea, si yo estoy preocupado de cómo vamos a pagar o qué es lo que Dios va a hacer con esta persona, simplemente he decidido ser un vaso de honra, un vaso que me estoy vaciando para que el aceite siga fluyendo. Y eso para mí ha sido, mi esposa me dice, no, es que a ti se te resbalan las cosas, ¿no? O sea, eh,
circunstancias difíciles que enfrentes de repente como liderazgo. Y me dice, tú, o sea, te resbala, ¿qué onda? ¿No te importa? Le digo, no, sí me importa, pero ¿qué saco yo con meterme en un rollo que a mí no me toca, que le toca a Dios? Sí. Entonces sí, en verdad, Álvaro, ha sido un proceso de poder abandonarme en las circunstancias difíciles. Hemos tenido divisiones en la iglesia, grandes hombres, familias de repente se han ido, o sea, ah, se han levantado algunas acusaciones falsas, Sí. otros señalamientos que a lo mejor sí la regamos, pero la iglesia dice, aún ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Sí. Entonces, ¿de quién es la iglesia? De Cristo. Sí. ¿Quién es el pastor? Es Cristo. Entonces, nuestra chamba como líderes y pastores es estar alineados con Él y identificarse. Es que esta bronca, Dios, es tuya, ¿no? Sí. El vivir bajo esos principios ha sido la bronca para mí. Sí. O sea, ese principio de hay cosas que dependen de Dios, hay cosas que dependen de mi prójimo, hay cosas que dependen de mí. Sí. Entonces, yo he descansado mucho en eso. Y a lo mejor me ayudó mucho los grupos de los 12 pasos, ¿no? Porque aprendes a trabajar en ti, Sí. aprendes a dejar de echar culpas. Para mí ha sido una experiencia maravillosa estar en Grupo Unidad. O sea, yo llegué cuando todavía no estábamos en la arena, estábamos en un cine. Cuando llegamos a la arena estaba el ring de box. Yo quería Ok. que se acabara la reunión. Todos los morros nos subíamos a jugar luchitas. Estaban las cuerdas y todo. O Oh, sea, sí. y jugábamos ahí luchitas. Y fue algo bien suave. Todavía estaban funcionando los dos gimnasios. Había un gimnasio de box. Y, y todo se fue remodelando, se fue adaptando. Entonces yo crecí ahí, pues Sí. es mi casa, es mi casa, es mi familia. Y, y en este crecimiento junto con la iglesia he visto eso. Y aparte, o sea, la doctrina que se me enseñó en cuestión de que Cristo es el jefe de la iglesia, pues ha sido un salvavidas para mí, ¿no? Sí. Y en los momentos difíciles es donde he podido recurrir a él. Sí. Sí. Ah, es una frase bien trillada, más de ti, menos de mí, Sí. pero es tan profunda y tan importante, porque entre más yo permito que sea que sea él, impulsar a eso, al liderazgo. Recuerda que los dones, cuando habla Dios de los apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, profetas, tiene que ver con capacitar a los santos para la obra del ministerio. Sí. No tiene que ver con un título, ¿cómo se dice? Un nombramiento. Tiene que ver con una función de la iglesia. Sí. Entonces entiendo mi función. Mi función tiene que ver con preparar a los santos para la obra del ministerio. Sí. Sí. La iglesia es de él. El título no existe, es una función. Me encanta una respuesta que escuché de don Fermín. Le preguntaron que cuál era el don más importante. Sí. Y su respuesta fue el que se necesita en ese momento. O Sí. sea, si está enfermo una persona, pues se ocupa el don de sanidad, Sí. ¿no? Si está triste, palabra de consolación, no sé, o sea. Sí. Sí. Entonces, él me decía, y lo decía la congre, ¿no? O sea, Dios te va a usar en la necesidad. Entonces, Dios te va a darte el don que necesitas en ese momento. Sí. Sí. Él va a fluir ahí. Sí. Sanidad, discernimiento, o sea, Él va a entregártelo. Sí. Entonces, yo creo que ese pensar me ha salvado de no. Si te llega el estrés, ¿no? Sí. Organizas un campa y, híjole, ¿cómo lo voy a hacer con las cuentas? O sea, ¿cómo voy a hacer esto? O hay que pagar esto, un edificio tan grande ocupa mantenimiento, ¿cómo le vamos a hacer? Yo siempre digo, no se preocupen, ¿no? O Sí. sea, hasta donde es de Hasta- Dios. Sí. Sí. En cuanto a sí, continuando un poco con esta área de una iglesia, de la iglesia, ¿no? Que está sirviendo, pues eres una persona que comenzó desde cero en esa iglesia, ¿no? Dios empezó a abrirte puertas, a usarte, a llegar a donde estás ahorita. Eh,
¿Cómo fue para ti? Bueno, voy a comentar esto antes de terminar la pregunta. Para mí, la impresión que yo recibo de ti es una persona sencilla, ¿no? O sea, con una humildad así, pues si no, no hubieras ni venido, ¿no? Ni aceptado la invitación. Pero cómo el llegar hasta donde Dios te ha estado permitiendo llegar, me refiero a estar ya a mano, digamos, mano derecha del pastor, cómo mantener esa humildad, cómo mantener el que se me sube, yo ya soy esto, ya estoy a cargo de todo esto. ¿Cómo ha sido para ti el poder mantenerte con esa sencillez, esa humildad? La verdad que mi versículo favorito es de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Ya. Y yo encajo muy bien en la primera parte, ¿no? Lo vil y lo menospreciado. Estoy bien agradecido con Cristo. Yo decidí hace ya algunos años entregarle mi sueño. Y te platico mi sueño, está bien chafa. Yo era bien hippie, así, bien hippiezón, así, ¿no? Sí. Siempre me ha gustado el norteño y lo hippie. Me gusta la trova, o sea. Yo tenía una combi del 67. La reconstruimos mi papá y yo. Y, y mi sueño era irme. Me gusta surfear. Y ahorita estoy bien gordo, pero sigo agarrando olas, ¿no? Pero ya no como estoy hablando de los 21, 22 años. Mi sueño era irme toda la baja y luego brincar para México, así para Mazatlán. Ir por toda la costa hasta Argentina, la Patagonia, Sí. mirar los glaciales azules y ya morirme. Yo pensé que o sea, yo decía, me voy a morir como a los 40 años, ¿no? Ya tengo 5 años viviendo extra. Ese era mi sueño. Yo no pensaba en una familia, no pensaba en el matrimonio, no pensaba establecerme en algún lugar. Este, y yo recuerdo una vez que estaba en un tiempo de intimidad con Dios, yo le dije, Dios, este es mi sueño. Porque escuché una frase de un libro que decía que todos somos un sueño de Dios. Sí. Basado en esta parte de mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Mm. que habías planeado para mí, o sea, para que yo... Y Efesios dice, somos hechura de Dios, eh, creados para buenas obras en Cristo Jesús, o sea, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, meditando en esos dos principios bíblicos y en esta frase de que todos somos un sueño de Dios, o sea, no eres el pilón, no eres de que tu papá se fue y se pegaron una calentura, se excitaron y pues saliste ahí atrás del asiento del carro. No eres un accidente, o sea, Dios soñó contigo, Sí. porque la Biblia lo dice. Mi embrión vieron tus ojos, aún antes de que me formaras. En tu libro estaban escritas. Entonces, yo meditando en ese de que todos somos un sueño de Dios, yo le dije a Dios, otra vez, otra oración peligrosa. Le dije, Dios, mi sueño es este. Y estoy bien contento con mi sueño, ¿no? O sea, la neta no lo miraba. Ahorita ya lo veo y digo, está bien chafa mi sueño. Pero no lo miraba chafa, o sea, yo quería ir y la neta, o sea, morirme, o sea, ya así como, no tenía pensamientos suicidas ni nada, sino que ya, o sea, cumplí mi objetivo de vida, Sí. ¿no? Pero yo le dije a Dios, pues, ¿qué escribiste para mí? Mm. Y luego me venía mucho a mi corazón esta palabra que dice que el Espíritu mismo clama con gemidos indecibles, o sea, con gemidos que no sabemos. Sí. Y Y yo le decía, pues, ¿qué platicas de mí? Espíritu Santo, Padre, Hijo, ¿qué platicas de mí? Ya. ¿Qué soñaste para mí? Este es mi sueño, este es mi sueño, pero a lo mejor no es el tuyo. Sí. Entonces, te entrego mi sueño. Como en la canción de Zavala, ¿no? Quiero entregarte. Que él la grabó, no quiero entregarte mi sueño. Lo hice. Dije, Dios, te entrego mi sueño.
quiero vivir tu sueño. Quiero vivir tu sueño. Entonces, en el sueño de Dios, en lo que Él había escrito, estaba esto que hago. Sí. Ujú. Entonces, nunca he pensado que es mío. Ya. Nunca he pensado que lo logré. O sea, alguien me dice, oye, ¿cómo hiciste tu carrera ministerial? ¿Carrera? ¿Cuál carrera? O sea, no, simplemente le dije, Dios, quiero vivir tu sueño. Y Dios soñó que estuviera en esta congregación. Dios soñó que tuviera unos padres espirituales, que tuviera mentores espirituales, que Dios soñó que pudiera yo servir en estas áreas. Me dio una gracia para servir con adolescentes, con jóvenes. Me dio una gracia, ahorita sirvo con los hombres, ¿no? Sirvo con hombres, sirvo con matrimonios. Me dio una gracia para bendecir a otros pastores de lo poquito que Dios me ha dado, puedo aportar para ellos. Entonces, ¿cómo mantenerme en el suelo? Sí. Pues es que nada bueno que hay de mí es mío. Ya. O sea, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Entonces, si algo bueno sale en una prédica mía o en esta charla que estamos teniendo tú y yo, no es mío, Sí. es de Él. Yo hago puras tontadas. Yo sé quién soy sin Cristo. Sí. Yo sé qué hombre gandalla, lujurioso, lascivioso, adicto, soy sin Cristo. Yo sé Sí. quién soy sin Cristo. Sé qué agresividad puedo tener sin Cristo. El hombre violento. Pero ahora mi vida, como dice Colosenses 3, no, mi vida ahora está escondida en Cristo. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, ahora lo que vivo ya no lo vivo en la carne, Sí. sino es el Espíritu. Entonces, el día que yo piense que algo bueno salió de mí, se me acaba todo. Ya. Entonces yo he mantenido ese pensamiento de que, de que si algo bueno sale de Horacio, es de Dios. Una vez mi esposa me dice, ¿por qué oyes tus prédicas? Porque me gusta escuchar mis prédicas, ¿no? O sea, predico el domingo y el martes estoy viendo la prédica. Y un día me dijo, ¿por qué escuchas las prédicas? Y las 3 reuniones, le digo, mi amor, porque eso no estaba en mis notas. Eso fue el Espíritu Santo. O sea, ese punto, la manera en que lo ilustré, no se me ocurrió cuando yo estaba estudiando. Fue la misma presencia de Dios. Entonces, yo escucho al Espíritu Santo Ya. a través de mí. Sí. O sea, soy ese canal, ¿no? Entonces, esto es demasiado maravilloso para que a mí se me haya ocurrido. Entonces, yo veo la gloria de Dios. Y el segundo punto es que he sabido ser hijo. Cuando, cuando tú comprendes que eres hijo, en la historia del hijo pródigo, los 2 hijos no se miraban como hijos. Sí. El otro desperdició toda lo de Dios, lo del Padre. El otro lo desperdició porque nunca lo tomó. Sí. Entonces, yo me entiendo en mi iglesia como hijo. O sea, yo tuve un padre que me amó, un padre, don Fermín tenía una agenda bien difícil y me invitaba a su oficina. Fermín, su hijo, con el que continué sirviendo, me invitaba a su oficina. Y yo llegaba ahí no como con mi pastor, no como, estoy son una eminencia estos cuates, ¿no? Sí. Yo llegaba como hijo. Entonces yo me entendí hijo. Y el hijo permanece en la casa. Dice la Biblia, ¿quién permanece en la casa? Los hijos permanecen en la casa. Sí. Sí. Entonces yo me entiendo como hijo en mi iglesia. O sea, yo a doña Delma, la esposa de don Fermín, yo le digo, es mi madre espiritual. Sí. Y realmente a veces nosotros no sabemos ser hijos. Y cuando tú aprendes a ser hijo, tú también te conviertes en padre de otros. Mm. Porque esa bendición se vierte sobre ti. Entonces yo quiero seguir en ese punto donde si algo bueno hay en mí es Cristo. Sí. Si algo bueno sale de mí, fue el Espíritu Santo, el poder, la guianza del Espíritu Santo. Y en mi iglesia, yo no me siento el pastor, el líder. O sea, aquí está un buen amigo conmigo, Ángel. Yo en la iglesia, yo estoy con todos, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué? Porque soy hijo, soy un hijo más, soy una oveja más del rebaño. Sí.
Entonces, eso si tú puedes ver en mí esto que tú dices, ¿no? Humildad o este punto donde, puedo estar donde sea, con quien sea. Le echo las mismas ganas en una iglesia de miles a un grupo de hogar, ¿no? O sea, Sí, tengo un grupo en la barbería donde me corto el pelo y predico, o sea, me siento hasta todavía más a gusto así entre compas, sí, ¿no? Pero es Dios, Álvaro, o sea, nada bueno hay en mí, solamente lo que Dios quiere que haya. sí, Entonces, ese ha sido si tú alcanzas a ver en mí eso, ese ha sido mi pensamiento. O sí, sea, soy hijo, esta es mi casa, voy a tomar de lo que mi Padre Espiritual me dio, la unción de mi Padre está sobre mí, la unción del Espíritu sobre mi pastor se vierte en mí, es como este Salmo 23, no, mi copa está sí, rebosante, o sea, está fluyendo. A veces nos perdemos la unción porque no nos metemos en la cobertura de hijos. sí, Simplemente somos un líder o un pastor, pero Dios quiere padres. Y yo recuerdo que de eso compartían la alianza, porque un padre nunca siente celos de su hijo. sí, Cuando yo veo a otros muchachos que Dios los está levantando en la predicación, en la enseñanza, que la iglesia les está capeando, ¿no? Que la sí, sí, iglesia ya los empieza, pastorcito, y los empiezan a ver con una autoridad. Cuando tú eres padre, tú te gozas. sí, Porque ¿qué padre no quiere que su hijo lo rebase? ya. Pero cuando tú te mantienes en el nombramiento, Mm, en el estatus de nombramiento, de título, pues está en amenaza tu nombramiento, compa, porque este morro viene con sí, todo sí, sí, y hasta puedes frenar. Pero cuando tú te mantienes como hijo, puedes ser padre y también puedes ser hermano. sí, Y te gozas cuando tu hermano la arma. sí, Y cuando tu hermano que estaba perdido regresa, te metes al party. sí, sí, Entonces, ese ha sido mi pensamiento. Eso Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, es su sueño. Yo sí, ya no vivo mi sueño. sí, Gente me dice, ¿tienes metas? No, no, la neta no. Quiero comprar otra casa, eso sí, pero, y una moto que me gusta mucho, ¿no? Pero así de que, ¿dónde te ves en 5 años en el ministerio? No, pues cada día trae su propio afán, ¿no? sí, Está bien planear, está bien programarte, pero metas así de que, yo quisiera predicar en tal congreso, o estar en tal congre, o ir a predicar. Esas ondas no dependen de mí. sí. Pues sí. No, pues gracias por compartir. Hasta yo estoy aprendiendo aquí, abriendo como mi entendimiento, ¿no? De otras formas de ver esta área, esta parte, ¿no? Ahora es que me aventaste un gancho al hígado que no la esperaba, ¿no? Porque a lo mejor podía haber esperado, no, pues, no sé, ¿no? Humillarme, hincarme, pero adoptar esa manera de pensar, ¿no? O adaptar, o metértela en tu mente, ¿no? De ser hijo para poder ser padre y esa área, o sea, me gustó mucho esa parte que comentaste también. Y gracias por compartirlo. Aprendo, a veces me toca decir, yo también aprendo mucho, ¿no? De las pláticas que tengo con los invitados también. Y me gusta esa parte, ¿verdad? También aquí el Cesarín, dice que ahí anda, tiene que andar atento, si no, se nos echa a perder el video. Ponle play, ponle grabar. Eh, sí está grabando, ¿verdad? Jerry. Bueno, pues para ir concluyendo, no sé si hay algo más que quisieras comentar entre lo que hemos platicado, si no ha salido el tema, algo que quisieras comentar, o, o como te comentaba antes de comenzar a grabar, algún consejo, alguna palabra o algo que quisieras platicar antes de ir concluyendo. Pues primero que nada, Álvaro, gracias. Gracias por la oportunidad. Igual, si tú nos estás mirando y escuchas esta charla y a lo mejor te encuentras en ese punto como yo me encontraba, ¿no? Ay, amanecí. O sea, otro día y llega yo siempre le digo a los muchachos, llega el punto donde ya estás en tu cuarto solo, nadie se está riendo de tus chistes, Sí, ya ya no estás dando carrilla, o sea, ya estás ahí.
No nos gusta en silencio, ponemos música para no escuchar nuestros pensamientos. Pero llega un punto donde los empiezas a escuchar. Y si no te gustas, o sea, si dices, no manches, no me gusto, entrégate a Cristo. Atrévete a decir, ¿cuál es tu sueño, Dios? Sí. O sea, no soy un accidente. Si mi embrión vieron tus ojos y si tu en libro estaban escritas todas estas cosas y si soy la obra maestra de Dios y hechos, creación de sus manos y que preparaste obras para que yo ande en ellas, anímate, anímate, o sea, dile, Dios, ¿qué onda? Aquí estoy, ¿no? Te invito a hacerlo, va a ser la mejor decisión de tu vida. No es un cambio de religión, no es una doctrina, no, es el que te creó, el que tiene el propósito de tu vida, él te va a ir guiando hacia eso. Eh, es hermoso vivir bajo ese propósito. No sé si ustedes en alguna vez abrieron una caguama o una soda con la muela, ¿no? ¿Cuántos han abierto así con la... Después tus dientes sufren. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito. O cuántos con el celular han abierto sodas y le quebran la pantalla. O cuántos mastican el borrador o su pluma. La deshacen. Porque el propósito no es eso. Entonces, mientras tú sigas viviendo fuera de ese propósito, te vas a deshacer, te vas a dar golpes. Entonces, dile al Señor, quiero vivir tu propósito, tu sueño. Y vas a ver que va a cambiar tu vida. Sí. Pues gracias por compartir esta última parte también. Y pues gracias, la verdad, gracias por hacer este espacio, este tiempo para poder estar aquí con nosotros, poder platicar, poder conocerte un poco más y pues que pudieras comentar, ¿verdad? Platicar de estas áreas que se han estado tocando durante la conversación. Ha sido un gusto poder tenerte aquí, es un privilegio. Qué gusto me da que ya se haya podido armar, que se haya podido lograr. Y ojalá no sea la última, que podamos hacer otro. Pues esta fue de conocerte un poco y tal vez hablar de algún tema más en específico, ¿verdad? Que pudieras compartirnos un poco más de lo que pues Dios te ha mostrado, de lo que has aprendido, este trayecto de tu vida en el caminar de Dios. Y pues ha sido un gusto. Otra vez, gracias. No sé si hay algo más que quieras decir No, para... gracias Álvaro. Gracias César Jerry, ¿no? Sí. No, pues vamos a concluir. Muchas gracias a todos ustedes que hasta este minuto han estado viendo o escuchando en las diferentes plataformas que estamos subiendo el contenido. Los invitamos a poder, perdón, los invitamos a seguir eh, a, a nuestro invitado del día de hoy, Horacio Ortega, en sus redes sociales, ¿verdad? Hay algo también en el área psicológica también, si necesitan, ¿verdad? Pueden contactarte también en esa área. Eh, Igual pueden seguirlo en Facebook y los invitamos a que compartan los videos, compartan este podcast cuando lo subamos, que compartan los videos cortos, los reels que subamos para que otra gente pueda escuchar de Dios, que otra gente pueda escuchar un poco, aunque sea e identificarse, ¿no? Con algunas de las cosas que se estuvieron platicando. También gente que no conoce de Dios y que pueda llegar a oídos de ellos también un poco, ¿no? De lo que se platicó en este día, en esta grabación de este podcast. Y pues bueno, vamos a concluir. Y gracias a todos otra vez. Gracias, Horacio. Gracias por estar aquí. Fue un gusto y nos vemos en el próximo podcast. Esto fue Conéctate J con Horacio Ortega. Nos vemos. Bendiciones.